Le anticipábamos, uno de los temas que trascendió en las últimas horas son casos de fiebre tifoidea que hace más de 20 años que no había en la Argentina. Por eso vamos a hablar con la doctora Florencia Brugesser, es médica infectóloga, jefa del Servicio de Infectología del Sistema Integrado de Salud Pública. Florencia, buen mediodía, gracias por atendernos. Bienvenida, Cecilia y Carola en el Eco Multimedios. ¿Cómo estás? Hola, Florencia. Hola, buen día, ¿cómo están? Gracias por estos minutitos, sabemos que estás trabajando con muchas cuestiones, pero bueno, a ver, los más jóvenes ni siquiera saben de qué se trata la fiebre tifoidea. Sí, bueno, esto es importante porque es una enfermedad que se puede prevenir con medidas que son muy básicas, ¿no? Pero la fiebre tifoidea es una enfermedad bacteriana que puede ser potencialmente mortal, que está causada por una bacteria que es del género Salmonella, que esas habitualmente probablemente las conocen por enfermedades intestinales, Claro. Puede dar diarreas, pero hay un género específico que puede dar infecciones más graves cuando pasa a la sangre y puede dar una infección multisistémica. ¿Cómo hablas de prevención, Florencia? ¿En qué uno puede prevenir? A ver, vamos a lo concreto. Ahí lo más importante es, por ejemplo, esta es una enfermedad que se transmite por los alimentos contaminados o agua contaminada. Entonces, las medidas de prevención más importantes son el agua segura, ¿sí? Es decir, que la fuente de agua sea segura, sea agua potable, o si es de un pozo que esté analizado. Y después, la correcta cocción de las carnes, específicamente lo que deriva de los animales, no de aves de corral. El alimento de pollos bien cocidos, los huevos bien cocidos. Si tomamos, bebidas, ensaladas, verduras, y todo eso que esté bien lavado o cocidos. Me quedé con el tema del huevo, viste que ahora se ha incrementado muchísimo el tema de consumir huevos y por ahí babeo, viste, no sé, como que va revuelto y queda un poquito crudo. ¿Eso no es recomendable? Sobre todo la yema. Y eso sí, obviamente somos grupos de alto riesgo. Si hay una persona que tiene algún problema de su sistema inmunológico, lo ideal es que esté bien cocido el huevo, y obviamente es una recomendación para todos. Y además es importante que cuando uno rompe el huevo y toca la cáscara, que no toque con esas mismas manos, o sea, que se las higienice después, que no toque otros alimentos. Porque el huevo, la cáscara puede estar contaminada. Claro. Pero sí, el huevo no se limpia. No, ¿sí? claro. Porque eso puede generar que esa capa protectora, que las bacterias ingresen. Florencia, y en estos casos, esto es verdad que hacía más de 20 años que no se registraban estos casos y está circunscrito a una sola región, ¿cómo es? Mira, la realidad es que ha habido otros casos, no es que es una enfermedad erradicada ni eliminada, sí no se veían brotes en la zona del AMBA, como fue este caso, que fueron casos identificados en Ciudad de Buenos Aires, pero que viven en provincia de Buenos Aires. Bueno, los otros días, Florencia, veía un informe donde el porcentaje de gente en el AMBA que tiene agua potable es bajísimo. Claro, por eso, ahí cuando vos lees el informe epidemiológico, ves que cuando va a hacer la investigación en esos dos edificios donde vivían la gente, habían tenido un corte de agua y habían estado utilizando agua de pozo. Entonces, probablemente están pensando, todavía no está cerrado el informe, pero que puede ser esa la fuente de infección, una fuente de infección común en el cual varias personas tuvieron la enfermedad y se infectaron. ¿Y es contagiosa? A través del agua y los alimentos. Ajá. Y obviamente también si hay una persona que está cursando la enfermedad y que puede estar, preparando alimentos, no lo debería hacer hasta que no se cure, y ahí obviamente es muy importante el lavado de manos antes de preparar alimentos, y después de ir al baño. Los síntomas, mencionaba Florencia, ¿cuáles son para tener en cuenta? Los síntomas son fiebre alta de aproximadamente 2 o 3 días y un poquito más, mucho dolor de cuerpo, puede haber síntomas gastrointestinales, diarrea, cólicos, y a veces también puede haber constipación. Ajá.
Bien. ¿Y, O y sea, hay medicación? puede ¿Cómo es el regular. tratamiento? Sí, es una enfermedad que tiene un tratamiento que es un antibiótico, que en algunos casos puede tener indicación de internación cuando son cuadros más graves y el tratamiento puede ser endovenoso, y si no, antibióticos por vía oral entre 7 y 14 días. Bien, esto que una vez que pasó la pandemia y que hacíamos todos a rajatabla de lavarnos todo el tiempo las manos, El alcohol del en cuidado, claro, uno se relaja y empiezan nuevamente estas cuestiones. Totalmente. El lavado de manos es una de las formas de prevención de enfermedades más importantes. Ahora que estamos llegando a la época de circulación de virus respiratorios, más que nunca nos tenemos que volver a acordar del lavado de manos. Pero para estas infecciones gastrointestinales como las diarreas, el lavado de manos también es fundamental. Bien. Bien. Florencia, antes de despedirte, preguntarte, hablaste de las enfermedades respiratorias, está en marcha la campaña de vacunación para toda la población, pero hay enfoque en adultos mayores. Sí, en este momento estamos justamente transitando lo que se llama la Semana de Vacunación de las Américas, ¿no? Que empezó el 26 de abril y hasta el 3 de mayo. Esta semana cada jurisdicción y cada país de la región y cada localidad genera estrategias para mejorar la vacunación. Y en este caso Tandil está orientado a la vacunación antigripal en adultos mayores, pero obviamente en este momento está la vacunación para todos los grupos incluidos dentro de los grupos de riesgo. Digo, importante vacunación antigripal, importante no olvidarse de COVID, el refuerzo anual, y también importante la vacunación en embarazadas para virus sincicial respiratorio. Bien. Florencia, ¿cómo toman, perdón, la Sí. última de mi parte, cómo toman estas informaciones que se conocieron en los últimos días de esto del virus del COVID que finalmente habría salido de un laboratorio? ¿Cómo se analiza? ¿Cómo lo analizan los especialistas? Mira, la verdad es que eso se viene estudiando hace mucho tiempo, digo, no es desde ahora, ¿no? Y la verdad es que cuando uno ve información específica de los virólogos y del comportamiento del virus, la verdad es que no tiene algunos indicios como para pensar que sea un virus de laboratorio. Claro. O sea, estas cuestiones de mutar, de los cambios digamos, de las variantes, digamos, Sí, que claro. viendo, eso es propio de un virus natural. Vuelvo un poquito, no sé si estás en el tema y no sé si es virósico o qué, pero ahora una enfermedad que antes no se hablaba, que es el tema del SIBO, ya que hablamos de los alimentos, de la parte gastrointestinal, algo como que, no sé, por lo menos para mí, antes no se hablaba nunca del SIBO. No, y lo que pasa es que ahora se está hablando mucho más de lo que es el microbioma humano y cómo las bacterias gérmenes, microorganismos que son parte de nuestra flora, ¿no? En la piel, en el aparato digestivo, en el aparato respiratorio, pueden incidir en determinadas cuestiones. Y en eso tiene que ver con el SIBO. Esto es sobre el crecimiento bacteriano intestinal de algunas bacterias que pueden generar molestias o algunas enfermedades. Bien, Florencia, como siempre, muchísimas gracias por este contacto con el Eco Multimedios. No, por favor, gracias a ustedes. Buena jornada. Muy bien. Chao. Florencia Brugesser, médica infectóloga. Bueno, se dejó de lado sus tareas unos minutitos. Sí. Sabemos que está siempre muy ocupada con muchas tareas, pero es una voz más que autorizada. Sí, sobre todo además, Florencia forma parte de la Organización Panamericana de la Salud también. Claro. Y ahora empieza esta época, ¿no? Con las enfermedades respiratorias. Y esto no, lavado de manos y vacunación como dos de las herramientas de prevención para evitar, no por ahí de tener en este caso la gripe, pues no puede tener, pero los efectos, sobre todo en la población de riesgo, son mucho menores. Son mucho menores. Y uno se va relajando. Bueno, ¿no? claro. Porque ya pasó Hace lo 5 peor, años, bueno, claro. uno se va relajando. Pero con respecto al tema del agua potable, veía Sí. los otros días un informe, pero tremendo la cantidad de gente, solamente en algunos lugares el 40% nada más tiene del conurbano. Y hablamos de pobladores que están en lo que es Ciudad de Buenos Aires, como las zonas como más desarrolladas, si se quiere. Tandil en ese sentido es muy privilegiado por el alcance que tienen los servicios, porque el agua potable es salud pública. Sí, es o sea, no es un gasto, ¿no? Que los pobladores tengan agua potable. Tiene que ver con salud pública básicamente.